Ahí está. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y voy a estar compartiendo alguna reflexión. Señor, te doy gracias por esta mañana. Yo te pido que nada que pueda hacer el enemigo impida, Señor, que tu obrar esté en medio de nosotros, Señor. Te ruego que tu paz esté gobernando nuestros corazones, Señor. Que no haya nada, Señor, que impide que la semilla de Dios sea plantada en nuestros corazones para producir frutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu presencia que nos acompaña, Señor. Y te ruego que nos bendigas, Señor. Que obres en medio nuestro, que obres en medio nuestro, Señor. Que llenes cada espacio de nuestro corazón, Señor. Queremos dejar nuestras cargas, nuestras aflicciones en tus manos, Señor. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo, Señor, que muchas veces es movilizante, Señor, y con mucha incertidumbre, Señor, lo queremos dejar en tus manos para que vos sintamos que aunque estemos en este valle de sombras, Señor, o de muerte, vos estás con nosotros. Que tengamos esa confianza de que vos estás con nosotros y que nos acompañás siempre, Señor. En medio de la aflicción, en medio del problema, de la dificultad, Señor, vos estás con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que lo que se ha charlado todas estas 2 semanas y ha sido muy movilizante, por lo menos para mí, y creo que para varios, ha sido el tema del perdón, ¿no? Y justamente quisiera compartir un pasaje que a mí me vino a la mente cuando teníamos la última reunión el viernes con los varones, un pasaje que creo que contiene muchos componentes del perdón, ¿no? De las historias de Jesús, tanto como las que él contaba en parábolas como las que él vivía, me encanta que tienen el poder de ser tan sencillas, tan entendibles, pero a la vez tan profundas, que solamente puede darse porque Dios lo hizo así, ¿no? Que tiene esa capacidad de resumen, ¿no? Uno puede escribir libros y libros y libros acerca del perdón y no llegar nunca a entenderlo o a expresarlo de una buena manera, y sin embargo Dios y Jesús siempre cuando contaba sus historias tenía esa capacidad de poder decir todo en una historia con unas pocas palabras, ¿no? Y la historia se encuentra en Lucas 7 al 36, ¿sí? Lucas 7 al 36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo, ¿sí? Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Dime pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia habla de una reconciliación que tuvo esta mujer con Dios,
¿sí? Evidentemente era una persona que tenía mala fama en todo el pueblo. No sabemos qué habrá hecho, pero su fama ya estaba instalada como una persona que era pecadora, ¿no? Y seguramente era reincidente, ¿no? No solamente por haber hecho algo malo, sino vivir una vida no, que por lo menos socialmente no estaba aceptada, ¿no? Y una persona farisea, religiosa como era Simón, obviamente él se apartaba de esas personas porque no coincidían con su estándar de vida, ¿no? Era totalmente opuesto a lo que él vivía y pregonaba, ¿no? Lo que vivía y pregonaba Simón. Ahora, también era opuesto a lo que vivía Jesús, porque Jesús también dice que era aún más justo que los fariseos, ¿no? Pero sin embargo, él estaba lleno de misericordia y aceptó a esta mujer. Entonces, en la última parte del pasaje, donde vimos que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado o tus pecados son perdonados, cuando le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, hubo como un espanto generalizado, diciendo, ¿y este quién es? ¿Quién se cree que es que va a perdonar pecados? ¿Acaso nadie tiene en otros pasajes dice, nadie tiene esa prerrogativa, ese poder de perdonar pecados, solamente Dios, ¿no? Por eso a los oídos de un fariseo que una persona, un maestro, como consideraban ellos que era Jesús, perdone pecados, era totalmente una aberración, era algo que estaba fuera de lugar, porque solo Dios puede perdonar pecados. Así que lo grandioso es que ellos tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. Así que eso podía significar dos cosas, o que Jesús estaba equivocado y que estaba perdonando pecados cuando él no tenía el poder de perdonarlos, o que era Dios, digamos, algo que ellos no estuvieron dispuestos a creer ni a afirmar nunca, ¿no? Que Jesús era Dios mismo encarnado. Eh, pero ellos tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. Y sin embargo, Jesús perdonó pecados, ¿no? Y esto es una demostración de lo que él era, de quién era él, de que era Dios mismo. Así que creo que lo primero que vio la mujer en Jesús fue la posibilidad de ser perdonada, de reconciliarse con Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sí? Les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Sí? El tema del perdón es un tema central en la salvación y nos habla del perdón de Dios hacia nosotros, ¿sí? Que es ofrecido de manera unilateral. ¿Sí? Como siempre digo, la Biblia dice que aún siendo enemigos, Dios nos perdonó. ¿Sí? Ahora, obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es dar una respuesta a ese perdón y aceptar a Jesús y el perdón que Él nos ofrece. Pero el perdón es el tema central de la salvación, el perdón que Dios nos ofrece. Eso, si pudiéramos resumir, el mensaje de Dios es reconcíliense con Dios. ¿Sí? Hay gente que vive peleada con Dios por distintas circunstancias que le pasaron en la vida, ¿no? Esta mujer tenía mala fama, tenía seguramente razones para hacer lo que hizo, lo malo que hizo, ¿sí? Tal vez no sabemos, pero podemos suponer de que sufrió abuso, seguramente sufrió un montón de cosas que eran atenuantes a su modo de vida, ¿no? Cosas que ella no había elegido, heridas que no había elegido, que recibió y que no había elegido, hicieron que ella elija una vida alejada de la voluntad de Dios para su vida. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad, se reconcilió con Dios. Y creo que esto es importante cuando uno recibe o escucha algunas encuestas que se hace de las personas, ¿no? En la sociedad. Muchas de las personas dicen de creer en Dios, pero no se comprometen, ¿sí? O muchas de las personas también, cuando uno ya habla con unas charlas más íntimas, están enojadas con Dios, ¿no? Enojadas por no evitar la pandemia, por alguien que se murió, que era muy querido, que tal vez Dios podría haber hecho algo distinto, enojadas por las cosas feas que le pasaron y que no fueron evitadas, ¿no? Entonces, la reconciliación con Dios, ¿sí? Es primero recibir el perdón de Dios, pero también perdonar a Dios, ¿sí?
creo que a veces suena un poco chocante, o por lo menos a mí me sonó chocante la primera vez que lo escuché, decir, ¿cómo voy a perdonar a Dios? Si Dios es perfecto, ¿no? Pero muchas veces esas heridas que tenemos en el corazón hace de que el depósito de todas nuestras frustraciones en la vida sea Dios mismo, ¿sí? Sea Él el encargado, el que lleva todas esas frustraciones, ¿no? Entonces hay un enojo con Dios. Me acuerdo de una compañera de trabajo de Vero, que siempre decía, yo estoy enojado con Dios, yo estoy enojada con Dios, una compañera, porque ella perdió un hijo cuando tenía 1 año y medio, el hijo tuvo una enfermedad y rápidamente falleció. Y ella decía, una persona creyente, católica creo, y decía, yo no sabía lo que le rogué a Dios para que mi hijo se salvara, y no se salvó, y no lo hizo, por eso yo me enojé tanto con ella, con él, decía ella. Y, y Vero le decía, Dios también sabe lo que es y lo que significa perder un hijo, porque él también lo perdió, ¿no? Él también perdió un hijo. A mí me pareció tan impactante, ¿no? Que solamente creo que la inspiración de Dios puede llevarte a decir algo así y que no caiga mal, digamos, porque de hecho ella lo tomó bien y quedó reflexionando y en algún momento dijo, ya estoy pensando de reconciliarme con Dios, ¿sí? Pero bueno, hay cosas en la vida que nos impactan y el depositario de todas nuestras frustraciones muchas veces es Dios mismo. Así que te rogamos, reconciliate con Dios, te rogamos, reconciliate con Dios. Esa es nuestra misión, ¿sí? Cuando uno lee todo el pasaje, dice, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Eh, y como esos embajadores, ¿no? Esos emisarios que vienen de un país extranjero, que es el reino de Dios, viene a un país que está ocupado, que es el mundo, les pedimos a todas las personas, reconciliate con Dios, ¿sí? Ese es el primer paso, el perdón de Dios. El segundo es reconciliarse con uno mismo, ¿sí? Veo que algunos tienen una Biblia, así que busquen Hebreo 10:18. A ver si alguien lo encuentra, por favor, habilita el micrófono o me levanta la mano y yo lo habilito y lo lee. Hebreos 10:18. El segundo paso. Ahí, Ariel, ahí te habilito. Dame un segundo. Ah, no te puedo, te estoy. Habilítalo vos. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Hebreo 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bien, ahí está en la versión Reina Valera 60, ¿sí? Yo se lo leo en otra versión que dice lo mismo, pero que se entiende un poco más. Dice así, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas y sacrificios. ¿Sí? Les leo de vuelta. Si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas y sacrificios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que si yo soy perdonado, ya no necesito hacer nada más, ¿sí? Y esa es la base para perdonarse a uno mismo, ¿sí? Que yo no tengo que hacer más ofrendas y sacrificios, ¿no? Muchas veces queremos añadirle al perdón de Dios nuestro propio esfuerzo. Dice, bueno, ahora por todo lo malo que hice o por esto puntual que hice que estaba mal, que fue un pecado, que yo me siento culpable, que me siento avergonzado por lo que hice, entonces y ahí tenemos un sacrificio, voy a orar mucho, voy a, no sé, voy a irme de rodillas caminando a tal lugar, voy a ayudar a otros, ¿no? Pero la base de esas buenas obras es la culpa, ¿sí? Y no es el perdón de Dios, ¿sí? El perdón de Dios tiene que ser, el perdón de Dios tiene que ser, es completo y tiene que ser aceptado totalmente. De manera que nosotros no podemos hacer nada para añadirle a ese perdón, ni nada más, no tenemos que andar haciendo, no hay, como dice acá, no es necesario darle a Dios más ofrendas y sacrificios. Así que
uno de los obstáculos que uno tiene para perdonarse a uno mismo es el orgullo. Es decir, es sentirse mal y tratar de añadirle y tratar de preservar tu propia dignidad diciendo, está bien, mira, yo hice esto malo, pero ahora estoy haciendo todo esto bueno, ¿no? Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no? El orgullo es algo que nos separa a Dios, pero da gracia a los humildes. Así que perdonarse a uno mismo es un acto de humildad, ¿sí? No hay pecado que sea imperdonable. No hay pecado que sea imperdonable. Podríamos enumerar toda la lista de los mandamientos. El adulterio, el asesinato, se perdona. Lo que sea, ¿no? Los que consideremos más chiquitos o aún los más graves, Dios perdona pecados. Y uno tiene que perdonarse a uno mismo por no llegar al estándar de lo que uno mismo esperaba de uno mismo, ¿no? Uno mismo se decepciona cuando comete pecados, ¿no? Y se siente mal, pero somos así, digamos. La idea es de que vayamos cambiando, pero muchas veces hicimos cosas que, como dicen Romanos, ¿no? Pablo dice, yo sé en mi mente lo que tengo que hacer, pero me cuesta hacerlo en mis acciones. Pobre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Decía, ¿quién me va a librar de estas malas intenciones que tengo? Porque en mi mente yo sirvo a la ley de Dios, pero mi cuerpo me lleva a hacer cosas que están mal, ¿sí? Eh, Así que todos tenemos esa lucha interior. Así que aceptemos el regalo de Dios. Esta mujer se humilló a sí misma. Fíjense que utilizó su pelo, ¿no? Que era, en esa cultura, la gloria de la mujer era su pelo, ¿no? De hecho, para castigarlas, y hasta el día de hoy en esas culturas, a las mujeres las pelan como una humillación completa de perder su dignidad como mujer. Y ella se humilló delante de Dios. Y dice que regó los pies de Jesús con lágrimas y los enjuagó, los secó con su pelo, ¿no? Su propia dignidad estaba puesta lo más abajo posible, ¿sí? Pero ¿qué es lo que obtuvo? Obtuvo el perdón de Dios. Por más que sus pecados eran muchos, ella obtuvo el perdón de Dios, ¿sí? Y se pudo, sin duda, perdonar a sí misma, ¿sí? Dejó su orgullo de lado y aceptó el perdón que Jesús le ofrecía. Finalmente, y también lo tercero que quiero apuntar es que es la reconciliación con otros, ¿no? Yo me imagino que cuando salió de ese lugar, de ese encuentro con Jesús, y que había recibido el perdón de Dios y ella lo había entendido, lo había aceptado, fue mucho más fácil perdonar a todos aquellos que tal vez la habían herido, a todos aquellos que tal vez la habían juzgado, ¿sí? Se pudo reconciliar con otros, ¿no? Yo pensaba en esto, yo digo, a mí me gustaría, es una imaginación, ¿no? Pero digo, estaría bueno en este tema del perdón, decir, imprimir una remera, ¿no? Que diga acá perdonado, ¿no? Que tengamos acá el escrito perdonado, ¿no? Y que la llevemos abajo de nuestra ropa. Y que digamos, bueno, ¿cómo caminaríamos si nosotros sabemos que fuimos perdonados? ¿Sí? Que cada acción, cada palabra, cada cosa que digamos, nos lleve a esa identidad. Él es un perdonado, ¿no? Y yo creo que aunque no lo tengamos físicamente, tendríamos que tenerlo tatuado en nuestro interior, ¿no? Esta persona es una persona perdonada, ¿sí? Eso nos va a permitir reconciliarnos con otros. La Biblia dice en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, ¿no? Perdona nuestras ofensas. Bueno, hay distintas versiones, pero perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas, son todas connotaciones de lo que significa el pecado, ¿no? Una deuda. Algo que no ha llegado a la medida, ¿sí? Las expectativas que uno tenía con respecto, por ejemplo, si uno estaba enojado con sus papás, era porque uno tenía la expectativa de que los papás tenían que cumplir una medida de protección, una medida de cuidado, de provisión, que no cumplieron, una medida de presencia, a lo mejor hubieron padres ausentes,
Y todas esas cosas que no fueron cumplidas hicieron que nosotros sintamos esa falta y esa medida que no se completó nos lastimó, ¿sí? Por eso dice la Biblia, perdona nuestras deudas, ¿no? Es algo que se debe, ¿sí? Y nosotros perdonamos esas deudas. Y Dios nos perdona nuestras deudas y de la misma manera nosotros perdonamos a aquellos que nos deben a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque al que se le perdona mucho, al que ama mucho, al que perdona mucho, ama mucho, ¿sí? En cambio, el que considera que se le perdonó poco, no, esto bueno, esto no es para tanto, ama poco, ¿no? Si uno no se considera suficientemente perdonado, no vas a perdonar, no vas a perdonar a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no entiende la magnitud de lo que le fue perdonado a uno mismo, ¿sí? Reconciliarte con otros. El perdón tiene, si la dividimos la palabra, tiene dos sílabas que la componen. Perdón, ¿no? El don. Dar un don, ¿sí? Y lo más loco que en inglés también es lo mismo. El otro día estaba leyendo, a veces estudio inglés, ¿no? Y la palabra para perdón es forgive, que es, give es dar, ¿sí? For es por, lo mismo, es la misma palabra en inglés que en castellano se dice dar, ¿sí? Es regalar, es dar. Es algo que uno da a otro, ¿sí? Es algo que uno le provee al otro, ¿sí? ¿Y qué le provee? Le provee sobre todo, le saca el juicio de la condena que tiene que tener por lo malo que hizo, ¿sí? Uno se saca del lugar de juez y le da al otro el perdón. El perdón siempre significa dar, por eso cuesta tanto, ¿sí? Por eso cuesta tanto. El perdón implica dar, es dar un regalo, ¿sí? Pues si este desgraciado le voy a perdonar, le voy a dar algo si él me tiene que dar a mí. La deuda es conmigo, no que yo le tengo que dar. ¿Por qué si la deuda es conmigo yo le tengo que dar? Pero justamente es eso. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, ¿sí? a aquellos que nos ofenden, nos deben y pecaron contra nosotros, ¿sí? Esa deuda es cancelada, ¿sí? ¿Qué es lo que le doy? Le doy lo que el pago de la deuda, yo la cancelo. Ya considero que esa persona ya no tiene una deuda conmigo. Puede ser una deuda de dignidad, puede ser una deuda aún económica, pero sobre todo una deuda de dignidad, ¿no? Cuando nosotros hemos sido ofendidos en nuestra dignidad, qué difícil que es perdonar, ¿sí? Pero nosotros recuperamos nuestra dignidad cuando perdonamos, ¿sí? Muchas veces nosotros lo que queremos es recuperar nuestra dignidad a través de la justicia que se haga, que también es necesario, no digo que no, digamos, pero no está en nuestras manos muchas veces esa justicia, sino dar el perdón significa quitar esa deuda, considerar y dejar esa deuda en manos de Dios. Y Dios, que es el juez justo y conoce todos los corazones, es el que va a ejecutar su justicia, no nosotros. La justicia está en manos de Dios y no de nosotros. Y finalmente, la última reflexión es perdonar a la iglesia. Cuando uno hace encuestas dentro de la gente, como les decía al principio, empezó el coro de perros. Cuando uno hace encuestas en la gente, muchas veces hay un montón de gente que cree en Dios, y de hecho que han ido en iglesias, y en iglesias evangélicas también, y dicen, sí, pero yo fui lastimado, ofendido en la iglesia, y ya creo en Dios, pero no quiero comprometerme con ninguna iglesia, con ninguna... Y lamentablemente es una realidad, ¿sí? Uno no puede negar y decir, bueno, no va a pasar, ni va a volver a pasar, ¿no? No tendría que ser así, o sea, obviamente el ideal sería de que la iglesia sea el lugar donde cada uno de nosotros reciba sanidad y no heridas, ¿no? Pero lamentablemente formamos parte de una comunidad de santos, pero también somos pecadores, ¿sí? Y esos pecadores que somos muchas veces sale a la luz y en lugar de recibir la sanidad, recibimos heridas, ¿no? Entonces, tendríamos que también pensar, sobre todo lo que estamos en el camino del Señor hace muchos años, en si hay alguna cosa en la iglesia que tenemos que perdonar. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma
función. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siempre nosotros decimos no hay jerarquías, solo hay funciones, ¿sí? Está la función por ejemplo, del pastor, está la función del maestro, la función del profeta, la función del que limpia, del que cuida, del que aconseja. Hay distintas funciones, ¿no? No es un tema de jerarquía, sino de funciones, ¿sí? Cada uno tiene una función. El liderazgo en distintos ministerios, hay distintas funciones. ¿Y cuándo viene la herida? Cuando esa función no se cumple cabalmente. Ay, alguien puso perdonada, mirá qué barbo. No sé quién fue porque se fue el nombre. Esas funciones, cuando no se cumple cabalmente es cuando se produce la herida, justamente porque no se cumple la función y hay una deuda. Ah, Andrea era. Hay una deuda con respecto a la función, digamos. Él tenía que protegerme, tenía que cuidarme, tenía que enseñarme, tenía que respetarme, y todo eso no lo hizo, o algo de eso no lo hizo, entonces yo soy lastimado. Pero también tenemos que perdonar a la iglesia, ¿sí? Perdonemos a los hermanos de la congregación que no hayan cumplido su función, ¿sí? No implica que no sea el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo, seguimos siendo nosotros, esa comunidad de pecadores redimidos, perdonados, que están en proceso de cambio, y perdonemos a aquellos que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque si no, puede pasar lo que dice Hebreos 12:15, que nadie le falte la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura entre vosotros, eh, por ella muchos sean contaminados, ¿sí? Por esa raíz de amargura, ¿no? Muchas veces la amargura, ¿no? Cuando uno no perdona, va contaminando todas nuestras relaciones, va contaminando todo nuestro entorno y va haciendo de que todo sea más difícil, ¿sí? Entonces ya cada gesto, cada palabra ya molesta, cada expresión ya es un detonante para atacar, ¿sí? Y esa raíz de amargura va contagiando, ¿no? ¿Cuántas veces uno tiene que tener cuidado, ¿no? de la amargura, ¿no? Porque justamente es eso, es una manzana podrida que va echando a perder todo el resto del cajón, ¿sí? Cuando nosotros, nuestro corazón se llena de amargura, el salmista dice: mi corazón se llenó de amargura envidiando a aquellos que no sirven a Dios, porque vi que ellos prosperaban, mientras yo, que estaba en el templo de Dios, cada día, cada mañana era afligido. Está en el Salmo 72, y lo escribió el salmista, el director de coro de alabanza del templo de Jerusalén, que se llamaba Asaf. Él escribía eso: hasta que entrando en la presencia de Dios, entendí cuál era el fin de ellos, ¿no? Pero dice que en su amargura él sentía punzadas en el corazón, ¿sí? Léanlo después en el Salmo 72, dice: sentía punzadas en el corazón. La amargura te lleva a estar mal, aún en tener no te digo un paro cardíaco, pero sí sentir esa aflicción en el pecho, que seguramente muchos de nosotros alguna vez en la angustia, en la ansiedad lo hemos sentido, ¿no? Y esa amargura hacía de que su corazón aún dice que sentía como punzadas por la amargura que tenía, y todo eso obviamente contaminaba a todo el resto de sus relaciones, hasta que perdonó, hasta que dice que entró en la presencia de Dios y pudo entender, mirar desde una perspectiva eterna, que lo mejor era servir a Dios, y no pensar que todo esto era lo de servir en el templo, que era lo que él hacía como director, era una carga, sino que era un privilegio poder servir a Dios. ¿Se escucha mucho ahí ¿Se escuchan mucho los perros? No, están ladrando ahí afuera mucho, ¿no? Bueno, así que cuidemos que no haya ninguna raíz amarga que brote entre nosotros, una persona con amargura, con falta de perdón, ¿sí? Y eso que vaya contaminando a otros, ¿no? Porque otro va diciendo: sí, porque viste que el pastor o la pastora o tal hermano, tal líder o tal persona me hizo esto, y no permitamos que esa raíz de amargura contamine al resto. Cortémosla antes, ¿sí? Y tratemos de llevar a las personas a recibir y aceptar el perdón de Dios. Y que perdonen a la iglesia,
Bueno, con esto creo que ha sido mucho más amplio lo que se pudo tratar era mucho más amplio lo que se pudo tratar en las reuniones de sanidad interior, pero como estamos metidos en todo esto, ¿no? Del perdón, fue un tema que creo que a todos nos movilizó muchísimo y bueno, quise dar mi pequeño aporte en esto, ¿no? Y quiero cerrar con este pasaje. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Denme un segundo. Estaba callando a los chicos. Bueno, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Somos vasos de barro, ¿sí? La gente, escuchaba esto de que la gente rica en la antigüedad guardaba todos sus tesoros en vasos de barro, ¿no? Entonces, externamente no llamaba la atención, pero internamente tenía un montón de riqueza. Y así somos nosotros, somos esos vasos de barro, ¿no? Que tal vez externamente nos miran y dicen, ah, bueno, esta persona como que no tiene mucha importancia a nivel y social, o tal vez no tiene nada atractivo, ¿sí? Es un vaso de barro, ¿sí? Es algo que tal vez no nos llame tanto la atención. Pero lo importante no es el envase, lo importante es el contenido, ¿sí? Y además los vasos de barro somos frágiles, es así, somos frágiles, ¿sí? Nos lastimamos, nos herimos, nos rompemos, nos caemos. Como dice a continuación, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿no? Qué cantidad de adjetivos, ¿no? Que dice, bueno, estamos mal, pero no estamos acabados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Pero quería puntualizar en esto, somos frágiles vasos de barro, ¿sí? Y la vida nos va a seguir lastimando, y la vida nos va a seguir, pero podemos confiar en que Dios puede hacernos de vuelta. Hay una profecía en el Antiguo Testamento donde el profeta, había un profeta que Dios le dijo, anda a la casa del alfarero y fíjate cómo él trabaja. Entonces dice que el profeta bajó a la casa del alfarero y vio que cuando estaba haciendo su obra, de repente se le echó a perder, ¿sí? No sabemos si hubo una piedrita, algo que hizo, pero la cosa que el vaso que estaba realizando el alfarero se echó a perder en sus manos. Entonces dice que el alfarero nuevamente comenzó a construir un vaso de barro, un vaso de barro como a él le parecía. Distinto tal vez al otro, pero como a él le parecía. Entonces, la reflexión que Dios le hizo llegar al profeta es esto. Yo no puedo hacer con ustedes, casa de Israel, como este alfarero, que hace la forma que él quiere, por más que se echó a perder. Entonces, si en tu vida hubieron cosas que se echaron a perder, sabe que sos un vaso de barro, que todavía está en construcción y que Dios puede volver a formarte, ¿sí? En todas las cosas que vos pensás y tal vez a formarte de una manera distinta y mejor. En todas las heridas que te echaron a perder, que te lastimaron, que te rompieron, Dios puede hacerte de vuelta. Dios tiene esa capacidad. Hay una canción muy vieja, no la voy a cantar, pero dice que en esta semana me venía a la mente que justamente habla de esto de los vasos de barro, ¿no? Que dice, rompe mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. No sé, capaz que alguno lo conoce y dice, yo quiero ser, Señor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, ¿sí? Entonces, si hay cosas que te lastimaron, que te hirieron, si hay cosas que te rompieron interiormente, que rompieron tu corazón, que rompieron tu dignidad, pedile a Dios, Señor, yo quiero ser un vaso nuevo. Y seguramente no va a ser el vaso inicial que tenía pensado, pero ¿sabes qué? Va a ser mejor, ¿sí? Porque Dios, aunque no provoca las heridas,
No le podemos echar la culpa a Dios de ser lastimados en un mundo que está alejado de Dios. Pero Él puede, ¿sí?, en esas quebraduras que tenemos, en esos errores, en esas lastimaduras, en esos quebrantos que tenemos en nuestro corazón, hacer un vaso nuevo, ¿sí? Aquellas personas que han sufrido, ciertas adicciones, por ejemplo, son los mejores para comprender a aquellos que tienen las mismas adicciones. O que se han sufrido abusos, son los primeros en detectar eso. ¿Por qué? Porque han redimido ese quebranto y ese dolor para poder bendecir a otros, ¿sí? Dios puede usar cada una de tus experiencias feas y traumáticas tal vez que hayas tenido, las puede redimir para bendecir a otros. Solamente pedirle a Dios que como ese barro, como ese vaso de barro frágil que somos, que Él nos haga de nuevo, ¿sí? Que nos haga de nuevo. Si hay algo que quebró nuestro corazón, que Él tome sus manos y nos haga de nuevo. Vamos a orar. Señor, como decía esta canción vieja, Señor, que recordaba, yo quiero ser un vaso nuevo, Señor. Un vaso donde todas esas, si se echó a perder una parte de mi vida, toda mi vida, por cosas que hice o que me hicieron, Señor. No quiero quedarme en ese lugar, en esa posición. No quiero quedarme en el lugar de lastimarme a mí mismo y quedarme en el lamento, Señor. Yo quiero ser un vaso nuevo, Señor. Por más heridas que haya tenido, por más que haya hecho cosas que están mal, Señor, así como esta mujer que fue a los pies y aún humillada, Señor, hizo lo que tal vez lo humillaba, pero fue con humildad, Señor, y vos le diste el perdón, y ella se fue perdonada, Señor, con un sello de perdón en su corazón, Señor, que yo sé que ese perdón recibido por ti hizo que cambie toda su vida, Señor. Señor, y nosotros también queremos perdonar, así como esta mujer fue perdonada y seguramente pudo perdonar a aquellos que la acusaban, como Simón el fariseo, a una sociedad que la señalaba, a todos los familiares, a todas las personas que fueran afectadas eh, o que ella lastimó también por su vida pecaminosa, Señor. Señor, queremos perdonar y queremos que en nuestro interior, aun cuando somos frágiles vasos de barro, nos estés moldeando para traernos vida, para traernos en una nueva forma. Hacenos un vaso nuevo, Señor. No tengo otras palabras para decirte más que hacenos un vaso nuevo, Señor. Si nos quebramos, si nos rompemos, si nos lastiman, Señor, solamente te pido, hace un vaso nuevo. Utiliza cada quebranto, cada dolor, cada angustia, Señor, cada tristeza para hacernos un vaso nuevo, Señor. Porque somos frágiles y sé que vamos a seguir siendo lastimados, heridos, confrontados, Señor. Y no queremos, Señor, refugiarnos en una torre de marfil, en una torre de indiferencia, Señor, sino queremos que hagas de nosotros un vaso nuevo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejo de grabar. ¿Dónde está?